Sandra Enríquez nunca imaginó que su vida cambiaría para siempre aquel martes de octubre, cuando decidió acompañar a su novio Oliver a una reunión familiar que había estado posponiendo durante meses. El aire otoñal de la Ciudad de México se sentía fresco contra su rostro mientras caminaban hacia el elegante restaurante del centro histórico. ¿Estás seguro de que es buena idea que vaya?, preguntó Sandra por enésima vez, ajustándose el suéter beige que había elegido cuidadosamente para causar una buena impresión. Sus ojos café reflejaban la ansiedad que había estado sintiendo desde que Oliver le propuso este encuentro. Oliver se detuvo y tomó sus manos entre las suyas. A los 28 años tenía una mirada madura que contrastaba con su sonrisa juvenil. Sandy, amor, ya te dije que sí. Es hora de que conozcas a mi familia. Llevamos 2 años juntos y creo que ya es momento. Sandra suspiró profundamente. Su historia con Oliver había comenzado de manera peculiar. Se habían conocido en una cafetería cerca de la oficina donde ella trabajaba como asistente administrativo. Él era un arquitecto exitoso que había regresado recientemente de vivir varios años en Chicago. Desde el primer momento hubo una conexión inexplicable entre ambos, como si sus almas se reconocieran de alguna vida anterior. «Es que no sé nada sobre tu familia», murmuró Sandra mientras entraban al restaurante. «Solo sé que tus padres están divorciados y que tu padre vive aquí en México». «Exacto, y es hora de que lo conozcas», dijo Oliver, guiándola hacia una mesa reservada en el fondo del elegante establecimiento. El restaurante tenía un ambiente cálido y sofisticado. Las luces tenues creaban una atmósfera íntima, y el aroma de la comida mexicana gourmet llenaba el aire. Sandra se sintió un poco fuera de lugar en medio de tanto lujo, pero Oliver parecía completamente cómodo. «Ahí está», murmuró Oliver, señalando hacia la entrada. Sandra giró la cabeza y vio a un hombre que se acercaba hacia su mesa. Javier Mendoza tenía 52 años, pero se conservaba increíblemente bien. Su cabello gris plateado estaba perfectamente peinado, vestía un traje de diseñador que le quedaba como guante, y caminaba con la confianza de alguien acostumbrado al éxito. Sus ojos verdes brillaban con inteligencia y carisma. «Oliver, hijo, ¿cuánto tiempo sin verte?», dijo Javier con una sonrisa radiante, abrazando a su hijo con genuino afecto. «Papá, quiero presentarte a Sandra», dijo Oliver, tomando la mano de su novia. «Sandra, él es mi padre, Javier». Sandra sintió una extraña electricidad cuando Javier tomó su mano para saludarla. Era un hombre distinguido, con una presencia magnética que era imposible ignorar. Sus ojos se encontraron por un momento que pareció eterno. «Encantado de conocerte, Sandra», dijo Javier con una voz profunda y melodiosa. «Oliver me ha hablado mucho de ti, pero no me había dicho lo hermosa que eres». Sandra sintió que se sonrojaba. «Mucho gusto, señor Mendoza». «Por favor, dime Javier», insistió él, sin soltar su mano inmediatamente. Durante la cena, Sandra se encontró cautivada por la personalidad de Javier. Era un hombre culto, viajado, con historias fascinantes sobre sus negocios en el sector inmobiliario. Hablaba con pasión sobre arte, literatura y música clásica. Era evidente de dónde había heredado Oliver su inteligencia y su sensibilidad. «¿Y tú a qué te dedicas, Sandra?», preguntó Javier, sirviendo más vino en su copa. «Trabajo en una empresa de consultoría», respondió ella, sintiéndose un poco intimidada por su presencia. «Es un trabajo sencillo, nada tan interesante como lo que hacen ustedes». «No digas eso», interrumpió Javier con sinceridad. «Todo trabajo honesto merece respeto. Además, Oliver me ha contado que estudias psicología en las noches. Eso habla muy bien de tu determinación». Sandra se sintió sorprendida de que Oliver hubiera compartido tantos detalles sobre su vida con su padre. También se sintió extrañamente halagada por la atención que Javier le prestaba. La conversación fluyó naturalmente durante toda la velada. Javier tenía una manera especial de hacer que Sandra se sintiera importante, escuchaba atentamente cada palabra que decía y hacía preguntas perspicaces que demostraban su interés genuino. «Papá, no sabía que conocías tanto sobre psicología», comentó Oliver, notando cómo su padre y su novia habían entablado una discusión profunda sobre comportamiento humano. «La vida te enseña muchas cosas, hijo», respondió Javier con una sonrisa enigmática. «Especialmente cuando has cometido tantos errores como yo». Había algo melancólico en su mirada que Sandra no pudo dejar de notar.
Parecía un hombre que había vivido intensamente, que había amado y perdido, que llevaba cicatrices invisibles en el alma. Cuando llegó el momento de despedirse, Javier insistió en acompañarlos hasta su auto. Sandra, ha sido un verdadero placer conocerte, dijo, tomando nuevamente su mano. Espero que podamos volver a vernos pronto. Claro que sí, papá, respondió Oliver. Podríamos cenar el próximo fin de semana. Me encantaría, murmuró Sandra, sintiendo una extraña tensión en el aire. Durante el camino a casa, Oliver no podía parar de hablar sobre lo bien que había salido la cena. ¿Viste cómo se llevaron? Mi papá casi nunca conecta así con la gente. Normalmente es muy reservado, pero contigo fue completamente diferente. Sandra asintió distraídamente, pero su mente estaba llena de pensamientos confusos sobre Javier. Había algo en el que la perturbaba de una manera que no podía explicar. Capítulo 2. Señales confusas. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, pero Sandra no podía quitarse de la mente el encuentro con Javier. Cada vez que Oliver mencionaba a su padre, sentía una mezcla extraña de emoción y culpa. Oliver, ¿cómo fue la relación de tus padres?, preguntó una noche mientras cenaban en el departamento que compartían. Oliver dejó de masticar y la miró con curiosidad. ¿Por qué preguntas? Solo curiosidad, respondió Sandra, tratando de sonar casual. Tu papá mencionó que había cometido errores. Bueno, se divorciaron cuando yo tenía 15 años, explicó Oliver, con una expresión algo incómoda. Mi papá siempre fue muy dedicado a su trabajo. Creo que nunca supo cómo equilibrar su vida profesional con la familiar. Mi mamá se cansó de sentirse sola. Sandra asintió, sintiendo una punzada de compasión por Javier. Podía imaginar lo difícil que debía haber sido para él perder a su familia por dedicarse tanto al trabajo. Y después del divorcio, mi papá se ha casado varias veces, admitió Oliver con una sonrisa triste. Creo que sigue buscando lo que perdió con mi mamá, pero nunca lo encuentra. Sus relaciones nunca duran mucho. Esa información debería haber sido una señal de alarma para Sandra, pero en cambio, solo intensificó su fascinación por Javier. Lo imaginaba como un hombre solitario, buscando desesperadamente el amor verdadero en los lugares equivocados. 3 días después, Sandra recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Hola Sandra, soy Javier. Oliver me dio tu número. Me preguntaba si te gustaría acompañarme a una exposición de arte este sábado. Oliver está ocupado con un proyecto, pero pensé que tú podrías disfrutarla. Espero tu respuesta. Sandra miró el mensaje durante varios minutos, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Sabía que debería declinar la invitación, pero había algo irresistible en la propuesta. Me encantaría, respondió antes de poder pensarlo 2 veces. El sábado por la mañana, Sandra se encontró arreglándose con más cuidado del habitual. Se puso un vestido azul marino que realzaba sus ojos café y se recogió el cabello en un moño elegante. Cuando se miró en el espejo, se sintió más hermosa de lo que se había sentido en mucho tiempo. Javier la esperaba en la entrada del museo, vestido casualmente pero con la elegancia que lo caracterizaba. Cuando la vio acercarse, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que Sandra sintiera mariposas en el estómago. Estás preciosa, dijo, ofreciéndole su brazo. La exposición era de pinturas impresionistas. Mientras caminaban entre las obras, Javier demostraba un conocimiento profundo del arte que impresionó a Sandra. No solo conocía las técnicas y la historia detrás de cada cuadro, sino que tenía una manera poética de describir las emociones que transmitían. Mira este Monet, dijo, deteniéndose frente a una pintura de nenúfares. ¿Ves cómo captura no solo la imagen, sino el sentimiento del momento? Es como si hubiera pintado la nostalgia misma. Sandra se encontró perdida no solo en la belleza de la pintura, sino en la pasión con la que Javier hablaba. Había una profundidad en el que contrastaba con la superficialidad que a veces percibía en hombres de su generación. ¿Cómo es que sabes tanto de arte?, preguntó ella, genuinamente intrigada. Cuando era joven, quería ser artista, confesó Javier con una sonrisa melancólica. Pero la vida me llevó por otros caminos. Los negocios, la responsabilidad. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera seguido mis sueños originales. Sandra sintió una conexión profunda con esa vulnerabilidad. Era la primera vez que veía esa faceta más íntima de Javier, y la encontró increíblemente atractiva. Después del museo, fueron a almorzar a un pequeño café francés.
La conversación fluyó naturalmente, abarcando temas desde literatura hasta filosofía. Sandra se sorprendió a sí misma compartiendo pensamientos y sentimientos que raramente expresaba, incluso con Oliver. «Sabes, Sandra», dijo Javier, tomando un sorbo de su café, «es refrescante conocer a alguien con quien puedo tener conversaciones realmente profundas. La mayoría de las personas de mi círculo social solo hablan de negocios o chismes». «Yo siento lo mismo», admitió Sandra, sintiendo que se sonrojaba. «A veces siento que la gente de mi edad es muy superficial». Sus miradas se encontraron por encima de la mesa, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Sandra pudo ver en los ojos de Javier una intensidad que la hizo temblar internamente. «Sandra», murmuró él, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Espero que no pienses que esto es inapropiado, pero debo decirte que eres una mujer extraordinaria. Oliver es muy afortunado». La mención de Oliver rompió el hechizo momentáneamente, recordándole a Sandra la complejidad de la situación. Pero en lugar de sentir culpa, se sintió más atraída hacia Javier. Durante el camino de regreso, Javier manejó en silencio mientras Sandra miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Cuando llegaron al edificio donde ella vivía, él apagó el motor y se quedaron sentados en silencio. «Gracias por este día tan maravilloso», dijo Sandra finalmente. «Gracias a ti», respondió Javier, girándose para mirarla. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto de la compañía de alguien. Sus rostros estaban muy cerca, y Sandra pudo sentir el calor que emanaba de él. Por un momento terrible y maravilloso, pensó que iba a besarla. Pero Javier se controló, aunque su respiración se había vuelto más intensa. «Será mejor que subas», murmuró él, con la voz un poco ronca. Sandra asintió, pero ninguno de los dos se movió. Finalmente, ella abrió la puerta del auto y salió rápidamente, sintiendo que si se quedaba un segundo más, haría algo de lo que podría arrepentirse. Esa noche, cuando Oliver llegó a casa lleno de entusiasmo por contarle sobre su proyecto, Sandra tuvo que hacer un esfuerzo enorme para prestarle atención. Su mente estaba completamente ocupada por los recuerdos del día con Javier. Capítulo 3. El abismo se profundiza. Las semanas siguientes fueron una tortura deliciosa para Sandra. Javier comenzó a invitarla regularmente a diferentes eventos culturales, siempre con la excusa de que Oliver estaba ocupado. Fueron a conciertos, obras de teatro, galerías de arte, y cada encuentro profundizaba la conexión entre ellos. Sandra se encontró viviendo una doble vida. Durante el día era la novia devota de Oliver, pero sus pensamientos estaban constantemente ocupados por su padre. Se sentía terrible por la situación, pero no podía resistir la atracción magnética que sentía hacia Javier. «Últimamente pareces distraída», comentó Oliver una noche mientras veían televisión. «Todo está bien en el trabajo». «Sí, solo he estado un poco estresada», mintió Sandra, sintiendo cómo se le encogía el corazón por la decepción. Oliver se acercó y la abrazó tiernamente. «¿Sabes qué? Deberíamos tomar unas vacaciones. Podríamos ir a la playa, relajarnos un poco». Sandra se obligó a sonreír. «Me parece una excelente idea». Pero por dentro, la idea de alejarse de Javier la aterrorizaba. Se había vuelto adicta a su presencia, a sus conversaciones estimulantes, a la manera en que la hacía sentir intelectualmente desafiada y emocionalmente viva. El punto de inflexión llegó durante una cena particularmente íntima en un restaurante pequeño y discreto. Javier había elegido un lugar fuera de los circuitos sociales habituales, donde no corrían el riesgo de encontrarse con conocidos. «Sandra», dijo Javier, tomando su mano por encima de la mesa, «necesito confesarte algo». El corazón de Sandra comenzó a latir aceleradamente. «¿Qué es?» «Estos últimos meses han sido los más felices que he tenido en años», admitió él, mirándola directamente a los ojos. «Sé que la situación es complicada, sé que está mal, pero no puedo negar lo que siento por ti». Sandra sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Por fin, las palabras que había estado esperando y temiendo escuchar. «Javier», murmuró, sin saber qué decir. «Sé que amas a Oliver», continuó él, «y sé que soy el padre de tu novio, pero Sandra, yo también me he enamorado de ti». Perdidamente. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Sandra. «Esto está muy mal, Javier. Oliver confía en nosotros». «Lo sé», susurró él, apretando su mano. «Créeme que lo sé. He luchado contra estos sentimientos, pero es inútil.
Cuando estoy contigo, siento que vuelvo a ser el hombre que era antes de que la vida me endureciera. Sandra se quedó en silencio, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Todo lo que había creído sobre el amor, sobre la moralidad, sobre lo correcto e incorrecto, se estaba cuestionando. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó finalmente, con la voz quebrada. No lo sé, admitió Javier. Solo sé que no puedo seguir fingiendo que no siento esto. Cada día que pasa, cada momento que compartimos, me enamoro más de ti. Esa noche, cuando Sandra regresó a casa, Oliver la esperaba con una sonrisa radiante y una botella de champán. ¿Qué celebramos?, preguntó ella, tratando de sonar normal. Conseguí el proyecto más importante de mi carrera, exclamó Oliver, abrazándola y dándole vueltas. Es un complejo residencial enorme. Esto va a cambiar nuestras vidas, Sandy. Sandra se obligó a mostrar entusiasmo, pero por dentro se sentía destrozada. Oliver era un hombre bueno, trabajador, que la amaba genuinamente. No se merecía lo que estaba pasando. Estoy muy orgullosa de ti, murmuró, besándolo en los labios y sintiendo cómo la culpa la carcomía por dentro. Esa noche, mientras Oliver dormía plácidamente a su lado, Sandra permaneció despierta mirando al techo. Sabía que había llegado a un punto de no retorno. Tenía que tomar una decisión que cambiaría la vida de todos los involucrados. Capítulo 4. La decisión imposible. Los días siguientes fueron un torbellino emocional para Sandra. Evitaba los mensajes de Javier, tratando desesperadamente de enfocarse en su relación con Oliver. Pero era como tratar de ignorar una tormenta que rugía en su interior. Oliver, completamente ajeno al drama que se desarrollaba en la mente de su novia, estaba más feliz que nunca. Su proyecto profesional avanzaba exitosamente, y había comenzado a hacer comentarios sobre el futuro que compartirían. Sandy, he estado pensando, dijo una mañana mientras desayunaban, creo que es hora de que demos el siguiente paso. Sandra casi se atraganta con su café. ¿Qué quieres decir? Bueno, llevamos 2 años juntos, mi carrera está despegando, tenemos estabilidad económica. Oliver sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su camisa. Sandra Enríquez, ¿te casarías conmigo? El anillo era hermoso, un solitario clásico que brillaba bajo la luz matutina. Sandra se quedó paralizada, mirando la propuesta que representaba todo lo que había soñado tener: estabilidad, amor sincero, un futuro seguro. Oliver, murmuró, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Sé que es repentino, continuó él, interpretando mal su reacción, pero cuando amas a alguien de verdad, simplemente lo sabes. Y yo te amo, Sandra. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Sandra miró el anillo, luego a Oliver, y sintió que su corazón se partía en dos. En ese momento, se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho. No solo había puesto en riesgo su relación, sino que había destruido la posibilidad de un futuro perfecto con un hombre que la amaba incondicionalmente. Necesito tiempo para pensarlo, murmuró finalmente. La expresión de Oliver cambió de expectativa a confusión. Tiempo. Sandra, ¿hay algo que necesites decirme? No, no es eso, mintió ella, es solo que es una decisión muy importante. Dame unos días, por favor. Oliver cerró la caja con el anillo, obviamente herido por la respuesta. Claro, tómate el tiempo que necesites. Esa tarde, Sandra recibió un mensaje de Javier: necesito verte. Es urgente. Se encontraron en el mismo parque donde habían tenido muchas de sus conversaciones más íntimas. Javier se veía agitado, como si hubiera estado luchando con demonios internos. Sandra, no puedo más, dijo sin preámbulos. Estos días sin verte han sido un infierno. Sé que está mal, sé que voy a destruir mi relación con mi hijo, pero te amo. Te amo tanto que estoy dispuesto a arriesgar todo. Sandra sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. Javier, Oliver me pidió matrimonio esta mañana. El rostro de Javier se descompuso. ¿Y qué le dijiste? Que necesitaba tiempo, admitió ella. Javier, esto es una locura. Él es tu hijo. ¿Crees que no lo sé?, exclamó él, con la voz quebrada. ¿Crees que no he pensado en eso cada segundo de cada día? Pero Sandra, lo que siento por ti es más fuerte que cualquier lógica, que cualquier convención social. Javier se acercó a ella y tomó su rostro entre sus manos. Dime que tú también sientes esto. Dime que no estoy loco solo.
Sandra cerró los ojos, sintiendo el calor de sus manos. Sí, susurró, yo también lo siento. Pero eso no lo hace correcto. ¿Y qué es lo correcto? Preguntó él desesperadamente. Casarte con Oliver sin amarlo completamente. Vivir una mentira el resto de tu vida. Lo amo, protestó Sandra débilmente. Pero no como me amas a mí, replicó Javier, y Sandra no pudo negarlo. Se quedaron en silencio, mirándose a los ojos, conscientes de que habían llegado al momento de la verdad. Si me eliges, murmuró Javier, voy a amarte como nunca nadie te ha amado. Te voy a dar una vida llena de pasión, de aventuras, de crecimiento intelectual. Vamos a viajar por el mundo, vamos a vivir intensamente cada momento. Sandra se imaginó esa vida, despertando junto a Javier en ciudades exóticas, teniendo conversaciones profundas hasta altas horas de la madrugada, siendo la compañera de un hombre fascinante y complejo. Pero Oliver, murmuró. Oliver es joven, dijo Javier, aunque su voz sonaba menos convencida. Se recuperará, encontrará a alguien que lo ame de la manera que se merece. ¿Y si no me perdona nunca? ¿Y si te odia por el resto de su vida? Javier guardó silencio por un largo momento. Es un riesgo que estoy dispuesto a correr, dijo finalmente. Porque una vida sin ti ya no es vida para mí. Sandra sintió que el mundo giraba a su alrededor. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a una decisión que no tenía respuesta correcta. Cualquier camino que eligiera, alguien saldría lastimado profundamente. Necesito más tiempo, murmuró. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Javier, con una desesperación evidente en su voz. No lo sé, solo. Necesito estar sola para pensar. Javier asintió, aunque era evidente que la espera lo estaba matando. Te esperaré, dijo. El tiempo que sea necesario. Capítulo 5. El peso de la verdad. Sandra pasó los siguientes días en un estado de agonía mental. No podía comer, apenas dormía, y Oliver comenzó a notar que algo estaba seriamente mal. Sandra, me estás preocupando, dijo una noche, sentándose a su lado en el sofá. Has estado extraña desde que te propuse matrimonio. Es por eso. La idea del matrimonio te asusta. Sandra lo miró, viendo la preocupación genuina en sus ojos. Oliver era un hombre bueno, honesto, que se merecía mucho mejor que las mentiras que ella había estado viviendo. Oliver, murmuró, necesito contarte algo. ¿Qué pasa?, preguntó él, tomando su mano. Sandra respiró profundamente, sabiendo que las siguientes palabras cambiarían todo para siempre. He estado viendo a tu padre. La expresión de Oliver cambió lentamente de preocupación a confusión. Viendo. ¿Qué quieres decir con viendo? Hemos estado saliendo juntos. A museos, restaurantes, conciertos. Él me invitaba y yo aceptaba. Oliver soltó su mano como si hubiera tocado fuego. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Unos 3 meses, admitió Sandra, sintiendo cómo se le quebraba la voz. 3 meses. La voz de Oliver subió una octava. Has estado mintiendo durante 3 meses. No quería que pasara, Oliver. Al principio era solo como amigos, pero después. ¿Después qué?, preguntó él, aunque por su expresión era evidente que ya sabía la respuesta. Me enamoré de él, susurró Sandra, sintiendo cómo las palabras la desgarraban por dentro. Oliver se levantó del sofá como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Caminó hasta la ventana, dándole la espalda, y Sandra pudo ver cómo sus hombros temblaban. Mi padre, murmuró, como si no pudiera creer lo que había escuchado. Te enamoraste de mi padre. Lo siento tanto, Oliver. Nunca quise que esto pasara. Oliver se giró bruscamente, y Sandra nunca había visto tanta dolor en sus ojos. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Y cómo pudo él hacérmelo? Él también luchó contra sus sentimientos, trató de explicar Sandra. No fue algo que planeáramos. Lo defiendes, gritó Oliver. Después de lo que me han hecho, lo defiendes. Sandra se encogió ante su ira, pero sabía que se la merecía. No lo defiendo. Solo trato de explicarte que ninguno de los dos quería lastimarte. Pero lo hicieron, dijo Oliver, con la voz quebrada. Los dos me traicionaron de la peor manera posible. Oliver comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, claramente tratando de procesar la información. ¿Y qué pasa ahora? ¿Vas a casarte con él? ¿Vas a ser mi madrastra? La pregunta sonaba tan absurda que Sandra casi se reía histéricamente. No, lo sé, Oliver. Todo es muy complicado. Complicado.
Oliver se detuvo frente a ella. Sandra, él tiene 24 años más que tú. Es mi padre. Ha estado casado 4 veces. ¿De verdad crees que esto va a funcionar? Todas las dudas que Sandra había estado suprimiendo salieron a la superficie. Era cierto, la diferencia de edad era enorme. Era cierto que Javier tenía un historial de relaciones fallidas. Era cierto que la situación era moralmente cuestionable. Tal vez tengas razón, murmuró ella. Claro que tengo razón, dijo Oliver, acercándose y arrodillándose frente a ella. Sandra, esto es solo una confusión. Mi padre es un hombre carismático, eso lo reconozco. Pero lo que sientes por él no es amor real. Es fascinación, es la atracción hacia algo prohibido. Sandra quería creerle, quería que fuera tan simple como él lo pintaba. Pero cuando pensaba en Javier, en sus conversaciones, en la manera en que la hacía sentir, sabía que era mucho más complejo. Oliver, ¿sabes qué? Interrumpió él, poniéndose de pie nuevamente. Necesito hablar con él. Necesito escuchar su versión de los hechos. No, por favor, suplicó Sandra. Va a ser terrible. Ya es terrible, replicó Oliver, tomando las llaves de su auto. No puede ser peor de lo que ya es. Capítulo 6. La confrontación. Oliver condujo hasta la oficina de su padre como un hombre poseído. Durante todo el trayecto, su mente era un caos de emociones, traición, ira, dolor, confusión. No podía creer que las 2 personas en las que más confiaba lo hubieran traicionado de esa manera. La oficina de Javier estaba en uno de los edificios más elegantes de Santa Fe. Oliver subió hasta el piso 20 sin siquiera registrar el viaje en el elevador. Cuando llegó a la recepción, la secretaria lo saludó con una sonrisa. Oliver, qué sorpresa. Tu papá está en una junta, pero puedo. Necesito verlo ahora, interrumpió Oliver, con una voz que no admitía discusión. La secretaria, intimidada por su tono, asintió y le indicó que pasara directamente a la oficina. Javier estaba revisando unos planos cuando Oliver entró sin tocar. Levantó la vista con una sonrisa que se desvaneció inmediatamente al ver la expresión de su hijo. Oliver, ¿qué pasó? Te ves terrible. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Preguntó Oliver sin preámbulos. Javier se quedó inmóvil, sabiendo instantáneamente de qué hablaba su hijo. Oliver, Sandra te contó. La voz de Oliver era peligrosamente baja. Javier se levantó lentamente de su escritorio. Hijo, puedo explicarte. ¿Explicarme qué? Explotó Oliver. Explicarme cómo sedujiste a mi novia. Explicarme cómo traicionaste la confianza de tu propio hijo. No fue así, dijo Javier, acercándose cautelosamente. Oliver, lo que pasó entre Sandra y yo. ¿Qué pasó exactamente? Interrumpió Oliver. Porque Sandra me dijo que se enamoró de ti, pero no me dijo hasta dónde llegaron las cosas. Javier se detuvo, entendiendo la implicación. Oliver, Sandra y yo nunca hemos cruzado esa línea física. Te juro que, ¿se supone que eso me hace sentir mejor? Preguntó Oliver sarcásticamente. El hecho de que solo se enamoraran emocionalmente. Sé que está mal, admitió Javier, sentándose pesadamente en su silla. Sé que no tiene excusa. Pero Oliver, lo que siento por Sandra es real. Es más fuerte que cualquier cosa que haya sentido jamás. Más fuerte que el amor que se supone que sientes por tu hijo. Preguntó Oliver, con lágrimas de ira en los ojos. Esa pregunta golpeó a Javier como un puñetazo. Oliver, tú eres lo más importante en mi vida. Siempre lo has sido. En serio. Oliver se rió amargamente. Porque por lo que recuerdo, cuando era niño apenas te veía. Estabas tan ocupado trabajando, tan ocupado con tus aventuras románticas, que prácticamente no existía para ti. Eso no es cierto. No. Oliver se acercó al escritorio, apoyando las manos sobre él. Papá, me enviaste a vivir con los abuelos durante el divorcio porque no tenías tiempo para cuidarme. Después me mandaste a Chicago contigo, pero ahí tampoco tenías tiempo. Y ahora me dices que soy lo más importante. Javier se sintió como si cada palabra fuera una puñalada. Oliver, sé que cometí errores. Sé que no fui el padre que te merecías. Pero eso no cambia lo que siento por ti ahora. ¿Y qué sientes exactamente? Preguntó Oliver. Porque si me amaras de verdad, no habrías hecho esto. Si me amaras de verdad, habrías respetado mi relación. Javier se quedó en silencio, porque sabía que su hijo tenía razón.
Había puesto sus propios deseos por encima del bienestar de Oliver, exactamente como había hecho durante toda su infancia. Tienes razón, murmuró finalmente. No tengo excusa. Soy un egoísta que solo piensa en sí mismo. ¿Y ahora qué?, preguntó Oliver. ¿Qué vas a hacer al respecto? Javier levantó la vista, viendo el dolor en los ojos de su hijo. No lo sé, Oliver. Solo sé que no puedo vivir sin Sandra. Ni siquiera por mí, preguntó Oliver, con la voz quebrada. Ni siquiera puedes renunciar a ella por tu propio hijo. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Javier quería decir que sí, quería asegurarle a Oliver que renunciaría a Sandra por él. Pero sabía que estaría mintiendo. Oliver, comenzó, pero su hijo levantó la mano. Ya tienes tu respuesta, dijo Oliver, dirigiéndose hacia la puerta. Y yo tengo la mía. ¿Qué quieres decir? Oliver se detuvo en el marco de la puerta sin girarse. Que si eliges a Sandra, me pierdes a mí. Para siempre. Oliver, no digas eso. No es una amenaza, papá. Es una promesa. Si decides estar con la mujer que amo, entonces ya no tienes hijo. Y con esas palabras, Oliver salió de la oficina, dejando a Javier solo con el peso de una decisión imposible. Capítulo 7. El corazón dividido. Los días siguientes fueron los más difíciles en la vida de Sandra. Oliver se había mudado temporalmente a casa de un amigo, negándose a hablar con ella. Javier la llamaba constantemente, pero ella no tenía fuerzas para responder. Se sentía como si hubiera destruido todo lo bueno en su vida. Su mejor amiga, Carla, vino a verla después de varios días sin saber nada de ella. Sandra, estás hecha un desastre, dijo Carla, encontrándola en pijama a las 3 de la tarde, con el departamento hecho un caos. Arruiné todo, Carla, murmuró Sandra, acurrucada en el sofá con una taza de té frío en las manos. Cuéntame qué pasó, dijo Carla, sentándose a su lado. Sandra le contó toda la historia, desde el primer encuentro con Javier hasta la confrontación con Oliver. Carla la escuchó sin interrumpir, aunque su expresión reflejaba una mezcla de shock y preocupación. Sandra, dijo finalmente, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Claro que me doy cuenta, respondió Sandra defensivamente. Me enamoré de la persona equivocada. No solo eso, continuó Carla. Te enamoraste del padre de tu novio. Sandra, esto no es solo complicado, es potencialmente destructivo para todos los involucrados. ¿Crees que no lo sé? Sandra comenzó a llorar nuevamente. ¿Crees que no he pensado en eso cada segundo desde que pasó? Carla suavizó su tono. ¿Pero realmente lo amas? ¿O es solo la emoción de algo prohibido? Sandra había estado haciéndose la misma pregunta. Al principio pensé que era solo atracción, pero Carla, cuando estoy con él me siento completa. Me siento intelectualmente estimulada, emocionalmente conectada. Es como si hubiera encontrado a mi alma gemela. Y Oliver es maravilloso, admitió Sandra. Es bueno, confiable, me ama genuinamente. Sería fácil construir una vida estable con él. Pero no siento la pasión que siento con Javier. Con Oliver es cómodo, seguro. Con Javier es eléctrico. Carla suspiró. Sandra, tengo que preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesta. ¿Crees que Javier realmente te ama, o crees que eres solo otra conquista para él? La pregunta golpeó a Sandra como un balde de agua fría. ¿Qué quieres decir? Oliver te dijo que su padre se ha casado 4 veces. Que tiene un patrón de enamorarse intensamente y después perder el interés. ¿Cómo sabes que no eres solo la siguiente en la lista? Sandra se quedó en silencio, porque esa misma duda había estado rondando por su mente. Él dice que esto es diferente. Que nunca había sentido algo así. Sandra, apuesto a que eso es exactamente lo que les dijo a sus 4 exesposas. La verdad de esas palabras resonó en Sandra como un gong. Tal vez Carla tenía razón. Tal vez estaba arriesgando todo por un hombre que eventualmente se cansaría de ella, igual que se había cansado de todas las demás. Esa noche, Sandra finalmente contestó una de las llamadas de Javier. Sandra, gracias a Dios, dijo él, con evidente alivio en su voz. He estado desesperado. ¿Cómo estás? Terrible, respondió ella honestamente. Javier, necesito preguntarte algo. Lo que sea. ¿Cómo sé que esto es real? ¿Cómo sé que no soy solo otra mujer en tu larga lista de romances? Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Es eso lo que piensas de mí? No sé qué pensar, admitió Sandra.
Te has casado 4 veces, Javier. Has tenido relaciones con mujeres mucho más jóvenes antes. ¿Cómo puedo estar segura de que soy diferente? Porque lo eres, dijo él con vehemencia. Sandra, sé cómo suena mi historial, pero nunca había arriesgado mi relación con Oliver por una mujer. ¿No te dice eso algo? Era un punto válido, pero Sandra no estaba convencida. O tal vez solo significa que nunca habías sido tan imprudente. Sandra, mírame a los ojos y dime que no sientes que lo nuestro es especial. Dime que todas nuestras conversaciones, todos nuestros momentos juntos, han sido solo imaginación mía. Sandra cerró los ojos, recordando la intensidad de su conexión. No puedo decir eso, porque sí fue especial. Pero Javier, el precio es demasiado alto. ¿Qué quieres decir? Oliver dice que si eliges estar conmigo, te pierde para siempre. ¿Estás dispuesto a perder a tu hijo por mí? Otro silencio largo. Sandra, eso es emocional. Oliver está dolido, pero con el tiempo. ¿Con el tiempo qué? Interrumpió Sandra. ¿Crees que algún día va a perdonarnos? ¿Crees que algún día va a poder verte con la mujer que una vez fue su novia y sentirse bien con eso? Javier no respondió, porque ambos sabían cuál era la respuesta. Javier, continuó Sandra, sintiendo cómo se le quebraba la voz, creo que tenemos que terminar esto. No, dijo él desesperadamente. Sandra, no puedes rendirte ahora. Podemos resolver esto. ¿Cómo? ¿Cómo resolvemos que eres el padre de mi exnovio? ¿Cómo resolvemos que tienes 24 años más que yo? ¿Cómo resolvemos que tu hijo nos odia a ambos? Nos iremos lejos, dijo Javier impulsivamente. Podemos empezar de nuevo en otro lugar, donde nadie nos conozca. Y dejar atrás toda tu vida. Tu trabajo, tus amigos, tu hijo. Si eso es lo que se necesita. Javier, escúchate. ¿Estás dispuesto a abandonar todo por una mujer que conoces hace apenas unos meses? ¿No te parece que eso es exactamente el tipo de decisión impulsiva que ha arruinado tus matrimonios anteriores? El silencio que siguió fue ensordecedor. Tal vez tengas razón, murmuró finalmente Javier. Tal vez soy un hombre de 52 años actuando como un adolescente. No, dijo Sandra suavemente. Eres un hombre que se enamoró en el momento equivocado, con la persona equivocada. Y yo soy una mujer que hizo lo mismo. Entonces esto es el final. Sandra sintió como si su corazón se estuviera desgarrando. Creo que tiene que serlo. Capítulo 8. Las consecuencias. Los meses siguientes fueron brutales para todos los involucrados. Sandra se mudó a un departamento pequeño en otra zona de la ciudad, necesitando distanciarse de todos los lugares que le recordaban tanto a Oliver como a Javier. Renunció a su trabajo y encontró uno nuevo en una empresa de contabilidad, decidida a empezar de cero. Oliver regresó al departamento que había compartido con Sandra, pero la presencia fantasmal de ella en cada rincón lo torturaba. Tiró todos los objetos que le recordaban a ella y se sumergió obsesivamente en el trabajo, utilizando su proyecto arquitectónico como una forma de escape. Javier, por su parte, se encontró más solo que nunca. Había perdido tanto a la mujer que amaba como a su hijo, y el peso de sus decisiones lo estaba consumiendo. Sus amigos notaron el cambio drástico en su personalidad. El hombre carismático y seguro que conocían se había vuelto sombrío y distante. Fue Carla quien finalmente convenció a Sandra de buscar ayuda profesional. Sandra, han pasado 3 meses y sigues igual de deprimida, le dijo durante una de sus visitas. Esto no es saludable. ¿Cómo se supone que me sienta? Preguntó Sandra. Perdí al hombre que amo y al hombre que me amaba. Destruí una familia. No tengo derecho a sentirme bien. Tienes derecho a sanar, insistió Carla. A aprender de esto y seguir adelante. La terapia fue difícil al principio. Sandra había construido muros emocionales tan altos que le tomó semanas empezar a explorar realmente sus sentimientos con la psicóloga. Sandra, le dijo la doctora Martínez durante una sesión, me has contado mucho sobre la culpa que sientes, pero no hemos hablado mucho sobre por qué te sentiste atraída hacia Javier en primer lugar. Porque era fascinante, respondió Sandra. Inteligente, culto, apasionado. Y Oliver no tenía esas cualidades. Sandra se detuvo a pensar. Sí las tenía, pero de manera diferente. Oliver era estable, predecible. Con Javier me sentía desafiada. ¿Crees que buscabas inconscientemente algo que faltaba en tu relación con Oliver? Fue una pregunta reveladora.
Sandra comenzó a darse cuenta de que tal vez su atracción hacia Javier había sido síntoma de problemas más profundos en su relación con Oliver, problemas que nunca había querido enfrentar. Tal vez, admitió finalmente. Tal vez me aburría con Oliver y no quería admitirlo. ¿Y crees que Javier representaba la aventura, la pasión que sentías que faltaba? Sí, pero también representaba inteligencia emocional, conversaciones profundas, una conexión intelectual que no tenía con Oliver. ¿Y crees que esas necesidades podrían haberse satisfecho de otras maneras, sin destruir tu relación? Sandra se dio cuenta de que nunca había comunicado a Oliver sus necesidades